Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Hoy vamos a hablar de bendiciones y maldiciones. Cómo romper con esas cadenas generacionales, cómo romper con esas maldiciones que tal vez hemos traído de generación en generación, cómo realmente sea nuestra casa ese Betel precioso, donde reine la presencia de Dios. Acuérdense que Shekinah significa presencia de Dios. ¿Y de dónde sacamos ese término? Cuando los israelitas salían del pueblo de Egipto y ellos estaban aparentemente perdidos allí en el desierto, y le clamaron a Dios, y el pueblo israelita con Moisés al frente clamaba al Señor para que les indicara el camino, y por la noche ellos tenían una columna de fuego, un Shekinah, columna de fuego, y una nube en el día resplandeciente, que donde se movía la nube y donde se movía en la noche el fuego, por ahí tenían que andar los israelitas. Por eso ese Shekinah tiene que ser nuestra ruta, que esa presencia viva tiene que ser nuestra ruta, para que sepamos que orientar y guiar a nuestra familia, porque nosotros somos consagrados a Dios, cada uno de nosotros, y por eso hoy vamos a hablar de esas bendiciones que tenemos que empezar a promulgar, a decir, a declarar, a expresar de nuestra boca, para que nuestros hijos sean una bendición, nuestra familia sea una bendición, nuestros esposos, esposas sean una bendición, nuestros familiares sean una bendición, porque nuestra casa es casa de oración y puerta del cielo. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, eterno Rey, porque eres tú quien nos convoca, eres tú quien nos llama, eres tú quien nos inquieta a escuchar de ti, Señor, aprender de ti. Tú tienes un propósito para nosotros, Señor, y para nuestras familias, Dios. Por eso hoy nos disponemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que tú hagas de nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, un terreno abonado, donde tu palabra se siembre, Señor, donde el Espíritu Santo traiga esa revelación, para que esa palabra en nuestro corazón se dé la posibilidad de germinar, para que dé mucho fruto,
más fruto y mucho fruto, Señor. Gracias, Padre Celestial misericordioso, porque tú nos has amado, Señor, porque tú nos perdonas, porque tú eres fiel para con nosotros aún sabiendo que nosotros te podemos haber fallado. Cada día, Señor, cada día te fallamos con grandes o con pequeñas fallas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, porque te necesitamos de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Y si tú nos acompañas, Padre Santo, si tú nos muestras el camino, Padre, nosotros podremos levantarnos y con nosotros vendrán nuestras familias. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias por la palabra que tú nos vas a regalar. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo y la revelación que traes a través de él, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que este tiempo que iniciamos a partir de hoy, Señor, para traer bendición a nuestra familia, Señor, será algo maravilloso en donde tú te glorificarás y tú mostrarás cosas hermosas para que nosotros a través de ellas podamos honrarte, para que nosotros a través de ellas podamos bendecirte, alabarte, para que reconozcamos tu majestuosidad, Señor. Gracias, Padre mío, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a hablar de verdad de ese tema bien especial, como les compartía, sobre el hecho de bendecir a nuestros hijos o cómo maldecirlos también, porque de una u otra forma a veces nuestros comportamientos o actitudes que habíamos asumido o que tal vez estamos asumiendo o indirectamente venimos asumiendo por las heridas que tenemos de nuestro pasado, hace que se den maldiciones en el comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones hacia nuestros hijos. Pero hoy, con la palabra que el Señor nos va a dar, tenemos que creer que realmente Él va a romper con tantas cosas que se han venido dando de manera negativa, de manera que no es, o a fortalecer lo que sí estamos haciendo, y estamos empezando a tener un comportamiento diferente como esos verdaderos hijos amados, más predilectos y queridos del Señor. Entonces vamos a empezar hoy a leer, para que por favor se ubiquen en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 21 del Antiguo Testamento. Dice una frase que el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces nos toca como contextualizar un poco para que podamos realmente tener una claridad frente a lo que vamos a leer. Y inicialmente vamos a hablar un poco de la historia de un rey que se llamaba Acab. Él era el rey de Israel. En ese tiempo el reino de Israel habían dos reyes, se había dividido. Uno era un rey bueno y el otro era el rey más malo que ha habido en todo Israel, que se llamaba Acab, que era el rey de Israel, y el otro era el rey de Josafat, que era el rey de Judá. Ahí tengo a mi esposa que me está soplando, pues para que no me equivoque. Entonces, si me pellizcan, si sienten que de pronto digo un ay, es porque me está pellizcando. Entonces están dos reyes, el rey de Israel, que se llamaba Acab, que se casó con Jezabel, que es importante que ustedes escuchen un audio que nosotros tenemos, que se llama Cómo vencer al espíritu de Jezabel. Rafael Aníbal Cortés, Mónica Irene Ospina, escúchenlo, porque nosotros hemos permitido en ocasiones que como dice Apocalipsis, dice que nosotros hemos permitido que esa mujer que se llama Jezabel haya entrado a nuestras casas. Y no podemos permitir que esa mujer que se llama Jezabel, que es un espíritu que se llama Jezabel, entre en nuestras casas a derrumbar o a derribar o a tratar de minar o a acabar con nuestra familia, y no lo podemos permitir. Por eso es bueno conocer qué es lo que está pasando. Y si Juan dijo allí en Apocalipsis, porque Juan fue el que escribió Apocalipsis, si Juan dijo eso, es porque realmente a veces permitimos, o los hombres en la casa nos permitimos dejarnos seducir por el espíritu de Jezabel. Lo cierto es que Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel, una mujer pagana que sedujo al rey Acab, y posteriormente pues había el otro reino que era Judá, que el reino de Judá, y estaba Josafat, que era el otro rey, que era un rey muy bueno. Claro que Josafat después tiene su historia, pero esa es otra historia que en su momento vamos a contar, pero fue un rey muy bueno. Entonces, ¿qué pasó con Acab? Se casa con Jezabel. Lo voy a contextualizar para que entendamos bien lo que es esta Primera de Reyes, capítulo 21.
Y al casarse entonces con Jezabel, Jezabel es una mujer pagana, una mujer que adora a un dios que se llama Baal. Inclusive su papá también era un hombre muy malo y perverso, y el rey Acab entonces se casó por miedo con Jezabel y le tenía bastante miedo, y era un hombre que era demasiado sumiso a lo que Jezabel le decía. Tan poderosa era Jezabel que inclusive, imagínense que el profeta más grande, uno de los profetas más grandes que han habido, se llama Elías. Acuérdense que ¿se acuerdan de ustedes cuando mi Jesús se puso completamente blanco? En la transfiguración que se apareció el profeta Elías y Moisés, que hasta Pablo dijo: hagamos unas enramadas para que ustedes se queden con nosotros, porque ellos quedaron deslumbrados al ver esa belleza, ¿sí? De ver a Jesús completamente blanco con Elías y Moisés. Entonces Elías, siendo el profeta tan poderoso que inclusive hizo llover fuego del cielo, hizo que muchos profetas de Baal murieran, más de 300 profetas de Baal murieran, que inclusive detuvo el cielo. Ustedes sabían que el único profeta que ha detenido la luz del sol, que hizo que el día se ampliara más, fue Elías. Elías, la unción que tenía, el poder que tenía era impresionante, que inclusive salió hacia el cielo en un carro de fuego. ¿Qué sucedió? Que Jezabel inclusive persiguió a Elías, lo persiguió y quería matarlo, y Elías tuvo miedo de Jezabel. Imagínense cómo era esa mujer de impresionante. Había entonces, contándole la historia en este momento de cómo Acab era tan sumiso con respecto a Jezabel, ya que le estoy contextualizando un poco lo que era Jezabel. Había un hombre que él tenía un viñedo, y él se llamaba Nabot. El viñedo de Nabot era un viñedo pues muy bonito, un viñedo muy frondoso, un viñedo que quedaba al pie de la casa del palacio donde vivía Acab con Jezabel. Y se enamoró Acab del viñedo de Nabot. Se enamoró, quiso tener ese viñedo simplemente porque quería allí sembrar un poco de legumbres, pero se enamoró. Mira cómo es Satanás de perverso, ¿no? Se enamoró de ese viñedo. ¿Y qué sucedió? Entonces, cuando fue a donde Nabot a decirle: por favor, véndeme ese viñedo, que yo inclusive te doy muchas más tierras si tú me le das ese viñedo, Nabot dijo: mira, yo no te lo puedo entregar porque esta es una herencia de mi familia y representa el honor de mi familia. Por favor, no me hagas vendértelo, no te lo puedo vender. Y entonces ese es el ímpetu, el orgullo y la prepotencia que a veces tenemos cuando las cosas no se nos dan, que automáticamente él se fue para la casa de él, su palacio, y entonces él se acostó a dormir, y sucedió algo muy particular. Él se queda durmiendo, se va a dormir, no come, no se alimenta. Entonces llega Jezabel y le dice: mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes tan aburrido? ¿Qué te sucedió? Y entonces le dice: es que Nabot no me quiso vender su viñedo y yo quiero ese viñedo. Y entonces le dijo: no te preocupes, mi amor, tranquilo, que ese viñedo va a ser tuyo. Y mira lo que hace Jezabel. Como ella no tiene escrúpulos, como ella no le importa lo que pueda pasar, porque ella lo único que le interesa es su orgullo personal y conseguir lo que ella desea. Entonces llega Jezabel y va y convence al pueblo de ellos, a los sacerdotes del pueblo de donde vive ella con su esposo Acab, y los convence para que por favor hagan ayuno. O sea, utiliza cosas santas y sagradas y les dice: hagan ayuno y coloquen a 2 personas que sean testigos falsos para que denuncien a Nabot de que él tuvo un mal comportamiento, que no honró la presencia de Dios. Utiliza cosas santas. Una persona con mentiras, con vestidura de lobo, ¿sí? Con vestidura de cabra, perdón, o de oveja, siendo un lobo. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo que Nabot realmente testificara algo, y sus 2 testigos falsos lo condenaron, y el pueblo lo que hizo fue sacarlo del sitio donde él vivía y lo apedrearon y murió. O sea que a través de la muerte de Nabot, Acab pudo conseguir su viñedo. Entonces Jezabel va contenta y le dice a su esposo: ya puedes ir por el viñedo que es tuyo, porque yo hice que realmente se le quitara la vida a Nabot. Entonces él se fue, contento, feliz.
Y mira, porque Dios no deja de ver los corazones nuestros. Dios sabe cuál es el comportamiento de nosotros. Si en nosotros hay orgullo, prepotencia, altivez, falta de perdón, si en nosotros todavía seguimos cargando con ese resentimiento, esa rabia y ese rencor hacia personas, Dios no deja de ver nuestros corazones. Igual que vio el corazón de David, que algún día les voy a decir que lean ese pasaje de David, de cómo Dios vio cómo convenció a la esposa de él, que la sedujo cuando ella estaba allí bañándose, y David se dejó Betsabé y se dejó convencer. Eso sucede con nosotros cuando hay en nuestro interior situaciones que no hemos podido sanar de nuestro pasado. Por eso es importante que nos declaremos de verdad el buscar la santidad y que empecemos a romper con tantas cosas de nuestro pasado que no nos dejan ser libres. Y quiero leerles, mi esposa les va a leer, lo que es el versículo 21 desde el 20 en adelante, de qué fue lo que Dios le declaró y le dijo al profeta Elías que fuera a hablar con Acab, y mira lo que le dijo el profeta. Esas palabras quiero que las tengamos muy presentes, porque en esto se fundamenta básicamente la charla sobre las bendiciones que tenemos que tener a nuestros hijos y las maldiciones que tenemos que romper. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 19, un versículo antes. O sea, le dice a Elías que vaya donde a Acab y le dirás: así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la tuya. Acab le respondió a Elías: ¿así que tú, mi enemigo, me encontraste? Sí, te encontré, contestó Elías. Porque no cometes más que acciones malas a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor ha dicho: voy a traer sobre ti la desgracia y voy a acabar con toda tu descendencia. Destruiré a todos los varones descendientes tuyos que haya en Israel. Además, haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basa, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho: los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Acab, que incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Acab escuchó esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor dijo a Elías: ¿has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en la vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo el Señor es de fuerte, ¿no es cierto? Y uno puede decir: bendito sea mi Dios, así de fuerte es, así en el Antiguo Testamento, y todavía sigue siendo de esa manera, como implacable frente al hecho de que alguien cometa un pecado. Resulta que Él sí es implacable, porque el Señor aborrece el pecado, pero es misericordioso ¿con quién? Con el pecador. O sea, Él no acepta por nada del mundo el pecado. Quiero que escuchemos un poco lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Segundo mandamiento: no hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra, ni te inclinarás delante de ellos, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, hasta una cuarta generación del que me aborrece, porque trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Segundo mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el segundo mandamiento habla de la idolatría.
Y el segundo mandamiento dice que no tenemos que tener dioses ajenos. Por eso tenemos que empezar a sacrificar los dioses que hay en nosotros. Pero en ese segundo mandamiento dice que el Señor ve la maldad de los hijos hasta una tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que necesariamente ahí habla de las maldiciones generacionales. Que cuando nosotros hemos cometido, como Acab, hemos cometido errores y hemos hecho lo malo delante de Dios, necesariamente nosotros como hijos, bisnietos, nietos y bisnietos, vamos a estar viendo esa situación que se dio en nuestros antepasados. Y si nosotros estamos cometiendo pecado, y si hemos cometido pecado en nosotros, nuestros hijos van a pagar la consecuencia de lo que sucedió con nosotros. Mónica, cuando leyó la historia de Acab, acuérdense que él se rasgó las vestiduras. Lo que le dijo Dios a través del profeta Elías a Acab fue fuertísimo, durísimo. Dijo que toda su familia iba a ser de gran maldición. Pero fíjense que él vio cómo Acab se arrepiente y él incluso hace ayuno y hace sacrificio fuerte, y eso hizo que realmente Dios se compadeciera, pero no dejaba de realmente pagar el precio de su pecado, que era también con la maldición hacia su hijo, quien murió. Entonces fíjense lo duro que es. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero recordemos que mi Jesús ya le da una trascendencia a lo que es todas esas cuestiones de las maldiciones y esas situaciones, cuando Él habla de la parte espiritual. Y Jesús trasciende completamente todas las situaciones que se pueden dar con nuestros hijos. Aquí es donde viene el punto. ¿Cómo hacer para que realmente esas maldiciones que hemos traído de generación en generación, que hemos traído a través de los padres de nuestros hijos, que hemos traído en nuestras propias vidas, poderlas romper? Y eso demanda una vida de santidad, una vida de santidad. En el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, nosotros encontramos el siguiente texto que dice así: decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Job 22, 28. ¿Y qué nos quiere decir? En este momento es importante que nosotros, como las personas que hemos sido llamados por el Señor para que nosotros nos formemos espiritualmente, realmente nosotros nos determinemos a ganar esta batalla, a conquistar toda nuestra familia. ¿Para quién? Para Dios. A conquistarlos y arrebatárselos al mal, porque sabemos, porque nosotros que estamos en proceso de formación y de crecimiento, sabemos todo lo que el mal ha hecho alrededor de nosotros para engañarnos y para tenernos amarrados a esclavitudes diferentes. El dolor, la tristeza, la infidelidad, situaciones sexuales, situaciones de ruina, de escasez, de enfermedad, bueno, etcétera. El asunto es que nosotros hemos estado dándonos cuenta en este proceso que el mal nos tenía algo embolatados con un resto de pensamientos que en este momento venimos batallando, y que si nosotros los llevamos, esos pensamientos, cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, cada vez más nuestra mente será liberada. Pero nosotros nos debemos determinar realmente querer, no solamente que nosotros seamos los salvos, sino que toda nuestra familia pueda ser salva. Y es importante que nosotros nos planteemos esto. Ese versículo último de ese capítulo 21 es tremendo porque, o sea, yo pienso que para un padre debe ser terrible que le diga el Señor: bueno, usted se arrepintió y yo a usted lo voy a perdonar, pero ¿sabe qué? Esa maldición que le correspondía a usted le va a caer a su hijo, y él va a ser el que pague las consecuencias de su pecado. Y nosotros, como estas personas que estamos siendo llamadas como cabezas en nuestras familias a ser perdonadas, a ser salvas, nosotros podemos entrar en ese proceso de interceder y de verdad romper, como autoridades que somos a nivel espiritual, romper esas cadenas de maldición que vienen de generación en generación, porque así la maldad visita hasta la cuarta generación. Resulta que el Señor dice que traerá bendición hasta la
1000, o sea, la generación 1000, o sea, es más grande la bendición que la maldición, y somos nosotros quienes estamos llamados para romper esas maldiciones. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma nosotros tenemos que mirar y que de verdad nos debemos determinar? Hagamos como un ejercicio que puede ser en cuestión de unas, ¿qué te digo yo? Unas 3 semanas que nosotros nos planteemos. 3 semanas son 21 días. Se aplica lo de estar orando precisamente para poder conseguir un hábito. La segunda situación de estar orando 3 semanas es que de verdad nosotros nos planteemos, con base en los momentos en que Jesús realmente se derrama la sangre de manera más significativa, realmente nosotros a través de ese derramamiento de la sangre, nosotros empecemos a batallar para liberar a nuestra familia y que ellos conozcan la luz. Entonces, es importante que en estos 21 días nosotros nos dediquemos en el proceso de orar y de pedir al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestra mente, que nos haga ser conscientes de los pecados que vienen de generación en generación. Yo creo que no va a ser muy difícil, porque si nosotros nos ponemos a evaluar nuestra vida personal, nosotros podemos mirar, por ejemplo, en mi casa de pronto hubo separación y empiecen nomás a ver si hubo en su mamá separación, si hubo en alguna tía separación, en su abuela hubo separación. Ya tú ya estás identificando una cadena. De pronto en mi vida hay una situación de infidelidad. Entonces miremos a ver si eso se ha dado en las generaciones anteriores. Si en mi vida es una situación de maledicencia, de hablar demasiado, de hablar pero mal, o sea, de agredir a las otras con las palabras, de maldecir a las personas, de toda esta parte negativa de hablar nosotros. Eso lo podemos ver si se dio en nuestra mamá, en nuestro papá, en nuestros tíos, abuelos, etcétera. O sea, ahí nosotros empezamos a ver las cadenas generacionales. Si de pronto en nuestra familia ha habido el aborto, entonces también el Señor mostrará poco a poco, o nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Si nosotros somos personas de celos, miremos a ver si eso se ha dado de generación en generación, y unos celos que definitivamente han afectado relaciones. Si de pronto hay una situación de hechicería, ¿sí? Y brujería, también que familiares nuestros han vivenciado o han practicado la brujería, la hechicería, todo eso. Familiares de línea directa incluye la familia de mi esposo, o sea, acordémonos que yo con mi esposo me vuelvo uno, o sea, somos uno, o sea, compartimos espíritus, o sea, ya se vuelve una situación generacional, tanto la familia de mi esposo como mi familia. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Cuando nosotros nos ponemos en esta tarea, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a empezar a identificar situaciones de rechazo, de soledad, de amargura, de depresiones, de enfermedades, diabetes, artritis, otras que es reumatismo, enfermedades coronarias, enfermedades de los pulmones, cáncer, las enfermedades digestivas, la amargura. O sea, si nosotros empezamos a identificar todo eso, la idea es que nosotros vamos haciendo como esa lista de toda esa cantidad que se está manejando, que son maldiciones, que si hay ruina, que si hay escasez, que si no, si hay progreso en los negocios, que si hay quiebras constantes, que si hubo personas que fueron muy idólatras, muy apegadas a las cosas materiales, el Señor va a seguir mostrando poco a poco toda esa cantidad de cosas que se vienen dando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a orar para empezar a como reprender y cancelar todas esas maldiciones, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones venideras, en nuestros descendientes, porque mire que la maldición pasa a nuestros descendientes, pero debe haber uno
que se levante para cortar esas maldiciones. Y evidentemente nosotros tenemos que seguir haciendo ese ejercicio con el fin de que nuestra familia la podamos rescatar para Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta primera semana que arranque hoy. O bueno, si quieres arrancarla mañana, porque ya estamos tarde. Pero en esta primera semana vamos a tomar una palabra de promesa. Por favor, vamos a tener presente esa palabra de promesa. La van a anotar en este momento. Está en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4:6 es un pasaje bíblico que particularmente a Rafa y a mí nos mueve mucho, porque es básicamente nuestro ministerio y el trabajo que nosotros tenemos que hacer con la familia. Y este versículo de Malaquías 4, versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, ese es el primer versículo que vamos a declarar, a confesar durante esta semana. Señor, tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Cuando nosotros declaremos esta palabra, la confesemos, la digamos con fe, la visualicemos, empecemos a visualizar si en la familia están esos padres que están distantes de los hijos, esos hijos que no quieren obedecer a sus padres. Vamos a empezar a visualizar a cada uno de los hijos para que se acerquen el corazón a los padres. Y asimismo esos papás que se van a acercar al corazón de sus hijos. O sea, vamos a hacer eso con fe. Señor, por ejemplo, Rafael, Señor, acerca su corazón a su hija Dayane. Señor, el corazón de Rafael acerca a su hijo al corazón de Jonathan. Padre eterno, Jonathan acerca su corazón al corazón de Rafa. Padre celestial, Dayane acerca su corazón al corazón de su papá Rafael. Entonces vamos a declarar con fe, visualizando cada uno de los hijos. Vamos a conquistar primero nuestros hijos. Si ustedes ven que los papás de nosotros, o sea, los papás de los que estamos aquí presentes en este momento, tienen dificultad con alguno de nuestros hermanos, vamos a visualizar, o sea, tenemos que tener el tiempo para poder empezar a conquistar el corazón de nuestra familia. Y entonces vamos a hacer las siguientes confesiones. Bueno, una primera confesión es: Señor, tú vas a hacer de nuestra familia una familia fiel. ¿Fiel a quién? A Dios. Una familia fiel a ti, Señor. Y para ello, Señor, hoy pongamos cuidado. Aplico la sangre que brotó de la frente de Jesús, sangre que se mezcló con el sudor. Y yo hoy confieso que la maldición de la traición, de la tristeza y de la devastación que llegó a mi familia es absorbida y destruida en la cruz. Y viene la fidelidad a todas las áreas en el nombre de Jesús. Amén. De cualquier forma es, Padre, yo aplico, para que ahorita mismo lo digan. Padre, yo aplico la sangre que brotó de la frente de Jesús, sangre que se mezcló con el sudor, y confieso que la maldición de la traición, de la tristeza y la devastación que llegó a mi familia es absorbida y destruida en la cruz. Y viene la fidelidad a todas las áreas en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la primera declaración que vamos a hacer. La segunda dice así: por el cuerpo llagado de Jesús. Y dice la segunda declaración: Señor,
por una familia sin pecado. Y vamos a decir: aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús, que se absorbe todo pecado, rebeldía, maldad y toda enfermedad y dolencia. Acepto que por sus llagas toda mi familia es perdonada y completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a repetir, dice así: aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús, que se absorbe todo pecado, rebeldía, maldad y toda enfermedad y dolencia, y acepto que por sus llagas toda mi familia es perdonada y completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por la tercera confesión. La tercera confesión es la sangre que salió y brotó a causa de la corona de espinas. Y vamos por una familia que conquista. O sea, vamos a ganarnos absolutamente toda la familia. Y dice así: amado Jesús, perdónanos y ayúdanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente para alcanzar la prosperidad que has establecido para mí y mi familia. Por medio de la sangre de Jesús que derramó de su cabeza por causa de la corona de espinas, se anula toda maldición de fracaso y de escasez. Y veo como la maldición es revertida en bendición. Que la bendición que conquistaste para mi familia y para mí en la cruz es integral e incluye la prosperidad económica, la salud física y la fortaleza espiritual. Gracias, Dios, por tu gran amor. La cuarta confesión es por la sangre que el Señor derramó de su rostro. Y dice: por una familia con identidad completa, la identidad de hijos de Dios. Y dice así: Padre, aplico la sangre que brotó del rostro de tu amado Hijo Jesús sobre mi familia. Y declaro que todas aquellas marcas incorrectas que el adversario ha puesto en nuestras mentes de crítica por nuestro aspecto físico, emocional, espiritual o sexual que nos están afectando, yo hoy confieso que son arrancadas y canceladas totalmente en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por la quinta confesión, y es por la sangre que se derramó de las manos a raíz de los clavos, por una familia productiva. Amado Jesús, hoy aplico la sangre que fue vertida de las manos de Jesús. Creo que esa sangre limpia mis manos y las de mi familia, y se restaura la unción de tu espíritu, la sensibilidad a tu voz y los dones que has puesto en cada uno de ellos. Consagro hoy las manos de cada integrante de mi familia y serán usados para sanar, para limpiar y edificar. Creo que toda mi familia será usada por ti en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos por la sexta confesión, que es por la sangre que se derramó de los pies de Jesús, por una familia que cumplirá el propósito. Amado Jesús, hoy entiendo que la sangre que derramaste de tus pies, al ser ellos clavadas en la cruz, trae dirección y propósito a mi vida y a mi familia. Creo que esa sangre hoy hace que caminemos en el camino correcto. Nos ayudas a cumplir tu perfecta voluntad. Hoy somos consagrados para servirte todos los días de nuestra vida. Amén. Y la última confesión, por la sangre que se derramó cuando fue clavada la lanza en el corazón de Jesús, para la sanidad de las heridas. Padre Celestial, gracias por la sangre que brotó del corazón de Jesús. Esta es la mayor expresión de amor que he conocido. Te agradezco porque no miraste la condición en la que se encontraba mi vida y mi familia, sino que me miraste con el mismo amor con el cual ves a tu Hijo Jesús. Gracias, porque al aplicar la preciosa sangre de Jesús sobre nosotros, todas las heridas que fueron producidas por el rechazo, el maltrato, el abuso y las presiones cotidianas son completamente absorbidas y arrancadas de raíz y llevadas a la cruz del Calvario, donde quedan completamente destruidas. Gracias, amado Padre, porque al perdonar somos libres de toda atadura y opresión. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a plantearnos estos 7 días, confesando esa primera palabra, Malaquías 4:6. Confesamos esa palabra porque es volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y vamos a decir a quienes necesitamos que vuelvan a esa unidad. Y vamos a aplicar estos 7 derramamientos de la sangre de Jesús como oración. Si el Espíritu Santo en cada uno de ellos nos sigue mostrando otras cosas de las cuales nosotros tenemos que romper maldiciones, lo vamos a hacer. Por ejemplo, el sudor del Getsemaní, porque es el primer punto que les hablaba de la familia fiel. Ese sudor de la sangre es precisamente esa angustia que a veces sentimos por situaciones, por desespero, porque quiero que esta persona sea así, por los celos que a veces atormentan. Ahí uno puede empezar a hablar sobre ello. El Espíritu Santo nos irá permitiendo entender cosas. La idea es que que así como decíamos en la vez que estábamos enseñando sobre la oración, así mismo pongamos entendimiento para ver lo que estamos hablando. Para dentro de 8 días, terminados estos 7 días, vamos a arrancar con la segunda semana. Y en la segunda semana vamos a confesar como promesa. Hechos 16:31. Hechos 16:31 que dice así. Ellos dijeron: creo en el Señor Jesús y serás salvo. Crees en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Esa es una promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y empecemos a confesar esa promesa, porque es la promesa de Dios que toda nuestra familia será salva. Y volvemos y aplicamos las 7 confesiones. Y en la tercera semana, para los últimos 7 días, a partir del día 15 al 21, vamos a confesar Josué 24, versículo 15, la parte B, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor.
yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa va a ser la promesa que vamos a confesar en esa última semana. Y vamos a volver a hacer los 7 derramamientos y vamos a mirar a cada una de las personas, porque el Señor nos va a poner a quienes específicamente vamos a tener que como verlos como que les está cayendo sobre ellos la sangre de Jesús. O sea, si nosotros visualizamos estos 7 derramamientos de la sangre en las personas de nuestra familia, en lo que el Señor está rompiendo, la promesa es que ellos vengan al Señor. En su momento seguramente el Señor nos llevará a que nos reunamos con ellos, a que les podamos compartir lo que estamos vivenciando nosotros, que realmente les demos testimonio de lo que viene sanando en nuestras vidas, y el Señor hará el resto, porque el Señor lo único que espera es que nosotros nos determinemos a hacer algo y Él hará el resto, porque la idea es primero que todo realmente traer a nuestra familia a la salvación, a que ellos conozcan del Señor. Esa estrategia que Mónica plantea, es para hacerla con fe. No es para hacerla simplemente como algo, porque entonces nos volvemos agoreros. ¿Sí me va a entender? Cuando uno dice, voy a hacer esto, por ejemplo, cuando hacemos una novena, que le recomiendo que haga la novena al Espíritu Santo, por ejemplo, o a la sangre de Cristo. Si ustedes hacen la novena simplemente por buscar como una especie de ¿qué? De premio, ¿sí me va a entender? No hágala por santidad. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo por santidad, por buscar nuestra santidad. Porque si lo hacemos con otro propósito, simplemente nos convierte como hacer una fórmula mágica, y esa magia no funciona en los que somos hijos de Dios. Lo que funciona en los hijos de Dios es nuestra santidad. Por favor, que eso sea claro y que lo incorporemos. 2 principios de santidad: tener a Dios en mi mente y en mi corazón, y que todo pasa para bien. Entonces todo lo tenemos que hacer, ¿por qué? Por santidad, buscando la santidad. El premio se da por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, que el resto se dará por añadidura. Entonces todo lo que tenemos que hacer es por santidad. Que si vamos a hacer una novena es por santidad, con algún propósito específico, pero tiene que ser por santidad, no se les olvide. Voy a leerles algo muy hermoso, que es el Salmo 2. Búsquenlo, el Salmo 2 es hermosísimo. Lo que es el Salmo 1 y el Salmo 2 es espectacular. Voy a anunciar la decisión del Señor. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme lo que quieras y yo te daré las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te la daré. Con cetros de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como las ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues el furor se enciende fácilmente. Felices, felices los que buscan protección de Él. Salmo número 1. Feliz el hombre que no sigue consejo de malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor. En ellas medita de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitarán sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues como la paja que se lleva el viento. Por eso los malvados no tienen parte en el juicio, no tienen parte los pecadores en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. Repito el versículo 5, la segunda parte. No tienen parte los pecadores en la comunidad de los justos. Cuando habla de comunidad de los justos, estamos hablando de comunidad de los hijos de Dios. Increíble, ¿no?
O sea que si nosotros somos hijos de Dios, hacemos parte de la comunidad de los justos. O sea que si nosotros buscamos la santidad, todo el tiempo buscamos santidad, todo lo que nosotros hagamos obra para bien, absolutamente todo. Si tú vas a hacer este ejercicio que Mónica propone, que me parece muy hermoso que lo hagas con decisión, sin temor ni temblor, sino con decisión, vas a empezar a ver cada vez más milagros en tu casa. Vas a ver más la presencia de Dios en tu casa, esa columna de fuego y esa nube resplandeciente en tu hogar, lo vas a ver. Y en la medida que tú realmente te dispongas a ser esa verdadera mujer de Dios, ese hombre de Dios. Por eso, para poder bendecir a nuestros hijos, tenemos que empezar a romper con nuestro pasado. Yo en esta semana le decía a alguien, les compartí y les decía, tienes que ser de decisión, no puedes dejarte ganar, sino que por el contrario, empezar a luchar por estar siempre en la presencia de Dios. Porque si nosotros nos dejamos agobiar por tantas situaciones del mundo, el mundo siempre va a querer eso, siempre va a querer alejarnos del propósito de Dios. Inicialmente nos robó nuestra identidad, nos quitó la identidad como hijos de Dios, la hemos venido recuperando paulatinamente, pero para poder llegar a tener esa plena conciencia de que somos hijos de Dios, vivir sumergidos en ese Shekinah, vivir en el gozo del Espíritu Santo, tenemos que morir. Morir a tantas cosas, morir a apegos, morir a pecado, morir a situaciones que realmente aparentemente el mundo nos ofrece como si fuera la salvación, como si el mundo nos mostrara que fuera la felicidad plena, como que el mundo nos ofreciera como si realmente haciendo algo que no está bien, nosotros realmente pudiéramos creer que con eso encontramos absolutamente todo el beneficio para nuestra vida. Eso es mentira. Tenemos que de verdad dejarnos dominar por la presencia de Dios en nuestras vidas para que todas estas bendiciones lleguen. ¿Qué es bendición? Cuando uno dice bien. ¿Qué es maldición? Cuando uno habla mal. Y hay cosas del pasado que se rompen. Con la venida de mi Señor Jesucristo, muchas cosas que antes eran ley se volvieron ahora, realmente se rompieron, como bien lo dice en la carta que leímos de Pablo, o los que han leído la carta de Pablo. En Gálatas siempre habla de la ley, el romper con la ley. El Antiguo Testamento trasciende con la venida de mi Jesús. O sea que nosotros, cuando empezamos a reconocer a mi Señor como el Señor de mi vida, cuando lo reconocemos que Él dio la vida por mí en la cruz, nosotros nos convertimos hijos de Dios, y al convertirnos en hijos de Dios, la ley del Antiguo Testamento pasa a otro segundo plano, o sea, ya se trasciende. O sea que todas esas maldiciones se rompen cuando nosotros empezamos a reconocer que Jesús es nuestro Señor, cuando vivimos en la presencia de Él, cuando dejamos que el Espíritu Santo se una a nuestro espíritu. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Por tanto, nosotros somos hijos de Dios porque nuestra comunidad está siendo guiada y está siendo orientada por la presencia del Espíritu Santo. Créelo, tu vida está siendo transformada porque la presencia de Dios está en tu vida. Tu vida está siendo transformada. No te dejes seducir por los engaños de este mundo. O sea que si el Espíritu Santo te está guiando, el Espíritu Santo te va a ayudar a romper contra las cadenas de maldición que han habido en tu vida. Este ejercicio que tú vas a hacer, hazlo con la ayuda del Espíritu Santo. Hazlo con la presencia del Espíritu Santo, y de esa manera realmente te vas a dar cuenta de muchas cosas que has habido en tu vida. Que si tienes que cambiar tu actitud, cámbiala. Que si tienes que llegar a realmente hacer cosas que para ti son de difícil, de hacer algo que es complicado para ti, hazlo. Aquí la cuestión no es simplemente cuestión de orgullo. El orgullo hay que dejarlo de ladito, porque aquí el orgullo no me está ayudando a crecer. ¿El orgullo en toda tu vida te ha dejado crecer? ¿El orgullo te ha dejado ser feliz? Para nada. Rompe con ese orgullo. Rompe con todas esas cosas que no te están dejando realmente ser ese verdadero hijo de Dios ante los demás y ante tu propia vida. Si somos realmente felices, la felicidad plena, el gozo pleno, se da cuando realmente uno está sumergido en la presencia de Dios, cuando uno rompe con cosas del pasado. Por eso es que en este tiempo que nos vamos a dedicar a buscar conquistar también nuestra familia, para que todos vivamos en unidad y en armonía, nosotros no podemos descuidarnos de seguir trabajando lo que es personal. Yo sé que cada una de estas confesiones habla por mí y por mi familia, pero si yo me doy cuenta en este tiempo de que yo tengo que renunciar a situaciones que son pecado en mi vida, a la idolatría trae ruina, trae escasez. Cuando yo tengo otros ídolos, ídolo puede ser mi esposo, ídolo pueden ser mis hijos, ídolo puede ser mi trabajo, ídolo puede ser algún objeto, ídolo puede ser alguna imagen. Cuando yo tengo ídolos, definitivamente el Señor, eso traerá ruina, porque el Señor,
el Señor es el que nos da la prosperidad. Y si yo pongo mi fe en una cosa, en una persona, pues vamos a ver si esa persona es tan poderosa que me trae todas las cosas. Entonces precisamente por eso es que llega la ruina y la escasez en nuestra vida. Por eso el Señor no quiere que nosotros tengamos ídolos delante de Él, y cualquier ídolo Él lo quita. Entonces cuando nosotros hemos puesto a nuestro esposo de ídolos, Él nos va a quitar ese esposo para que nosotros aprendamos a mirarlo a Él. Si son los hijos, nos quita a nuestros hijos con el fin de que nosotros lo miremos a Él. Entonces no nos arriesguemos a cosas que de pronto nos puedan doler demasiado, y renunciemos directamente y pongamos nuestros ojos en el Señor y que Él se encargue del resto. Nosotras las mujeres tenemos una particularidad, claro que los hombres también lo disimulan un poco más, pero nos fascina tener el control. Como tenemos ese espíritu maternal, queremos tener el control de todas las cosas, y el control de todas las cosas también implica, yo tengo a esta persona, yo estoy manejando esta situación, este trabajo, todas las cuestiones, y eso significa tener ídolos. Yo quiero apropiarme de ellos, me quiero apoderar de la situación. Son ídolos que uno maneja, tenemos que sacarnos esos ídolos. Entonces es importantísimo que en este tiempo también nosotros nos dediquemos a romper, así con la sangre de Cristo Jesús, todas esas maldiciones, toda la enfermedad, toda la maledicencia. Que si somos súper celosas, vamos a romper con eso. Que si somos infieles, vamos a romper con la infidelidad. Que si somos que nos gusta hablar mal de los demás, pues busquemos romper todo eso. Dediquémonos a buscar nuestra santidad. Al Señor no le agrada hijos que estén contaminados, no, para Él eso es horrible, es abominable. Nosotros tenemos es que buscar nuestra santidad y de verdad parecernos a Él. Él es nuestro papá, pues busquemos parecernos a Él. Mucho tiempo buscamos parecernos al Chucky, le digo yo. Nos quisimos parecer al Chucky por 1000 cosas, pero ahorita tenemos que romper con eso y realmente aprender a parecernos a Dios, porque el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, que seamos perfectos como Él es perfecto, y tenemos que esforzarnos. Te decidirás una cosa y esta te será firme, o sea, no podemos echarnos para atrás. Arrancamos este caminar, mantengámonos firmes y obtendremos las bendiciones para nosotros y para toda nuestra familia. Por eso las bendiciones de los hijos llegan a través de la santidad de los padres, no los buenos consejos, porque buenos consejos pues ya ellos son grandecitos. Si están pequeñitos pues los vamos a formar en la oración, orando con ellos en las noches, haciendo nuestro altar familiar en los domingos, el altar familiar, que quiere decir que vamos a orar con nuestra familia con ellos. O sea, cada día más que se nos refleje que Dios está en nuestras vidas, que se nos manifieste a través de ese sembrar y ese regar, pero sobre todo que el regar, o sea, que nuestro comportamiento, nuestra actitud refleje la presencia de Dios en nuestras vidas. Que realmente el abrazo, el hablar afectuosamente, el dar detalles, el empezar a estar más pendiente de nuestros hijos, el hablar con ellos, el atender en sus necesidades desde lo que nosotros podamos económicamente y también afectivamente, realmente estar pendiente de ellos, o sea, tener una actitud diferente, que se nos note que somos cristianos, que se nos note que somos hijos de Dios, que se nos note que ya hemos muerto en la cruz a toda esa cantidad de pasiones, que se nos note. La mejor bendición que podemos dar a nuestros hijos es a través de nuestro comportamiento y a través de nuestro testimonio.